Cordial saludo, doctor Darwin y compañeros. Mi nombre es Laura Cañas y en esta ocasión vengo a hacerles la exposición relacionada con aquellas tensiones y antonimias que son inherentes al currículum. En primer lugar, y antes de dar inicio formal a mi exposición, quisiera hacer una breve reflexión y es la siguiente. ¿Sabías que el currículo escolar no solo define qué aprendemos, sino que también enfrenta grandes tensiones entre distintos enfoques educativos? ¿Cómo decidir entre un currículo común para todos y la libertad de aprender según nuestros intereses? Partiendo de esta corta reflexión, quisiera entonces dar inicio a mi exposición. En primer lugar, voy a hacer una corta conceptualización de un par de términos que discutiremos a lo largo de la exposición, y el primero es aquel que hace referencia a las tensiones del currículo. Y es que las tensiones en la planificación y la práctica educativa surgen entre distintos valores o enfoques opuestos, como la igualdad y la libertad, la exigencia y la inclusión, o la planificación estatal y la autonomía individual. Estas tensiones no implican necesariamente conflictos irreconciliables, sino que pueden ser dialécticas y virtuosas, es decir, muchas veces son necesarias para la construcción de un currículo equilibrado y democrático. Por otro lado, tenemos las antonimias del currículo. Las antonimias en la práctica educativa se originan en la tensión entre valores fundamentales como la igualdad y la libertad. No pueden existir uno sin el otro. Y el desafío del currículo es armonizar estos valores en la educación, sin caer en excesos que anulen alguna de las partes. Habiendo mencionado estos dos conceptos fundamentales para nuestra presentación, voy a hablar un poco, ahora sí me voy a enfocar en lo que es nuestro mapa mental relacionado con el currículo, las tensiones y antonimias que le rodean. Vamos a dar inicio con la primera tensión y es la planificación nacional frente a las particularidades regionales y locales. En esta primera antonimia que decidimos que vamos a analizar o a revisar, se puede decir que un currículo nacional bien diseñado debe ser una guía más no un límite. La clave está en combinar la estructura común con la adaptación local, garantizando así una educación inclusiva, equitativa y pertinente para cada contexto. Pero de la mano con esta antonimia se asocia una tensión. Y es que es esa tensión que se genera al querer lograr la igualdad de acceso al patrimonio cultural y científico por un lado, y el respeto por la diversidad regional y la heterogeneidad de los grupos socioculturales y de las personas por el otro. En segundo lugar, tenemos aquella antonimia entre la educación común frente al desarrollo autónomo y crítico. En relación con esta, un currículo estructurado, se debe decir que un currículo estructurado debe garantizar conocimientos especiales, sin limitar la capacidad del estudiante para pensar críticamente y desarrollar su autonomía. Al igual que en la primera antonimia, también tenemos una tensión, y es que esta antonimia aborda dos tensiones. Uno, la primera es la tensión entre el sistema educativo y la persona del docente, y en segundo lugar tenemos la tensión que se genera entre el docente y el alumno. El Estado implementa un currículo común que entra en tensión con los valores y creencias del propio docente, pero a su vez el docente entra en tensión con las expectativas y aspiraciones de los alumnos. Continuando por nuestro recorrido, tenemos la tercera antonimia, que son las necesidades sociolaborales frente a la educación frente a la vocación o versus vocación. En esta tercera antonimia, debemos decir que la educación debe pensarse en virtud de la educación que no se recibe en entornos sociales y cercanos, como familia, amigos, como el barrio, y que por consiguiente necesita recibirse en la escuela. Un currículum nacional común no solo está pensado para garantizar la igualdad de oportunidades, sino también para estimular el desarrollo personal y la vocación de cada uno de los estudiantes. ¿Qué tensión rodea entonces esta antonimia? El currículo nacional debe servir para una formación global de niños y niñas y de adolescentes, para que estén en condiciones de seguir su vida adulta con una carrera universitaria, con capacitación para el mundo laboral o con una formación continua. También deberá proveer condiciones para desarrollar y estimular los gustos, pasiones y vocaciones del alumno dentro de lo que corresponde en el ámbito educativo. Por eso es que aquí se encuentra el estímulo de pasiones y vocaciones como tensión. En cuarto lugar, tenemos lengua estándar frente a los dialectos regionales y sociales. En relación con esta cuarta antonimia, es importante decir que uno de los objetivos fundamentales de los alumnos debe ser expresarse espontáneamente en la propia variedad lingüística, adecuarla a distintos contextos y acceder progresivamente a las variedades de maestros y compañeros. Respetar las variedades lingüísticas permite el enriquecimiento cultural y personal y posibilita que todos los chicos accedan a los aprendizajes fundamentales a pesar de sus desiguales oportunidades sociales.
tal como lo expresa Mendoza 2012. En cuanto a las tensiones o la tensión que se asocia con esta antonimia, es que en general los diseños curriculares contemplan una tensión que permite empezar a considerar el vínculo entre la variedad de lenguas y el llamado fracaso escolar. Es importantísimo tener en cuenta que los dialectos y lenguas locales también son parte de la identidad de los estudiantes. Como quinta antonimia tenemos las normas institucionales versus o frente a las prácticas de hecho. Y es que las reglas escolares deben garantizar orden y equidad, pero también deben adaptarse a las dinámicas y realidades socioculturales de los estudiantes. Por eso es que la tensión que se asocia con esta quinta antonimia nos habla de las normas escolares versus precisamente las realidades sociales y digitales. Se presenta una tensión entre las normas institucionales por lo general legítimas y los alumnos. Si las normas escolares son demasiado rígidas, puede ser que no toleren perfiles atípicos de estudiantes. Pasando a nuestra sexta antonimia, tenemos las exigencias del sistema frente a las preferencias individuales. El aprendizaje, recordemos que requiere esfuerzo y disciplina, sí, pero también debe considerar los intereses y motivaciones de los estudiantes para mantener su compromiso, alcanzar la igualdad y la libertad y junto con ellas la felicidad. Es por ello que la tensión que rodea esta antonimia o que acompaña esta antonimia es el balance entre la motivación y el rigor académico. Se produce una tensión entre la imposición del currículo sobre los gustos, el juego y los deseos del alumno. Entonces, es decir, entre la existencia y el placer. Ojo, y hay que resaltar en este punto que ellos ambos son positivos. Entonces, no es que el uno o el otro sean negativos, por el contrario, ambos son, digamos que ejercen un rol positivo en la formación. La séptima antonimia son los objetivos o logros del sistema versus los objetivos o logros individuales. Al respecto, es importante mencionar que el sistema educativo debe formar ciudadanos preparados para contribuir a la sociedad sin descuidar los proyectos personales y el bienestar de cada estudiante. Claro, por consiguiente, pues la atención que acompaña esta antonimia son aquella atención que se genera entre los objetivos de la comunidad versus los logros individuales. El diseño del currículo común se sostiene en una concepción humanitaria, tal y como lo llama Popper, y por ello apunta a preservar tanto los objetivos de la comunidad como los del individuo para ser libres, iguales y después felices. Las personas necesitamos aprender lo que nos resulte pertinente, es por ello que se habla de aprendizajes significativos. Otras dos tensiones que se encontraron a partir de otras lecturas son aquellas que se mencionan acá y son la eficiencia económica frente al desarrollo humano y la planificación del Estado versus la libertad individual. Al respecto, podemos decir que cuando se habla de eficiencia económica frente al desarrollo humano, es como el desafío de equilibrar la inversión en educación con la calidad del aprendizaje y el bienestar estudiantil. Y cuando se habla de la planificación del Estado versus libertad individual, es la tensión entre una educación centralizada para garantizar equidad y la autonomía de los estudiantes y docentes en su aprendizaje. Finalmente, quiero cerrar esto con otra reflexión y es la siguiente. El currículo no solamente es un plan de estudios. El currículo es un equilibrio entre lo que la sociedad necesita y lo que cada estudiante sueña. Encontrar ese punto medio es el gran reto de la educación. La pregunta es, ¿estamos diseñando un currículo que realmente prepare a los estudiantes para la vida? No siendo más, agradezco su atención y espero verlos prontamente en nuestros encuentros académicos. Muchas gracias por su atención.